Quiero compartir hoy el tema que he titulado Lleno del Espíritu Santo como Juan el Bautista. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos a Dios que nos dirija, que nos acompañe? Señor, en el nombre de Jesús queremos suplicarte tu presencia como siempre, entendiendo, Señor, que en nuestra debilidad no podemos hacer casi nada, pero cuando tu presencia llega sobre nuestras vidas, ahí ocurren los cambios, ahí ocurren los milagros. Suplicamos de todo corazón que hables a nuestra vida, que tengamos un corazón enseñable, un corazón dispuesto a escuchar tu verdad. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. ¿Quién fue Juan el Bautista? Bueno, voy a darle algunas características de la primera. Fue un hombre elegido por la mano de Dios. Lucas capítulo 1 verso 13, el ángel le dijo: no tengas miedo a Zacarías, que era el papá, pues ha sido escuchada tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Resulta que esta mujer era estéril, ya no podía tener hijos. Este hombre era un sacerdote del templo de Dios que les tocaba entrar a oficializar la ceremonia por lo menos una vez cada 3 o 4 años por la cantidad de sacerdotes que habían. Él tenía años orando por un hijo y el día en que entró justamente a oficializar la ceremonia, allí un ángel del Señor se le apareció y le dijo: tendrás un hijo, y no cualquiera. O sea, va a ser el famoso para nosotros Juan, decía alguien por allí, apellido el Bautista, ¿verdad? Eso era lo que él hacía, no le ponga su apellido. Lo cierto es que así nace señalado por la mano de Dios como un milagro de Dios desde el vientre. Ahora quiero darle una buena noticia y quiero que lo lea conmigo. Efesios capítulo 1 verso 4. 3, 2, 1. Dios nos escogió en él antes de la fundación de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. Así como Dios escogió a Juan, sorpresa, lo escogió a usted también. Desde antes de la fundación del mundo ya él había puesto los ojos en que en algún día le iba a crear a usted y lo iba a llamar a su reino y le iba a dar un propósito extraordinario. ¿Quién fue Juan el Bautista? Fue Elías. Todo el pueblo judío esperaba al Elías que había de venir para preparar el camino. Y como Elías en el Antiguo Testamento había sido arrebatado en un carro de fuego, entonces ellos esperaban que ese mismo Elías volviera antes de la venida del Señor. Mateo capítulo 11 verso 4. Dice Jesús: y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. Porque Juan el Bautista vino en el espíritu y en el poder de Elías. Claramente él no era el Elías físico que existió años atrás. Él venía en el mismo espíritu, con el mismo poder, con la misma pasión, con la misma valentía que también tuvo Elías en la antigüedad. Y aquí una lección para todos. A veces y solo a veces esperamos de Dios algo, pero lo que Dios nos envía viene en otra presentación. Así que abra sus ojos. No todo lo que esperamos viene exactamente como lo esperamos. Hay momentos en que viene de una forma diferente. Número 3, Juan el Bautista, dice la Biblia, fue lleno desde su nacimiento del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1 verso 15. Porque él será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu aún desde el vientre, dice otra versión acá, desde su nacimiento. Bueno, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre una persona específica y ya, pero en el Nuevo Testamento eso cambió por las promesas de Dios. Joel capítulo 2 verso 28 dice la Biblia: para los últimos tiempos, después de esto, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Y miren la declaración de Pablo en 1 Corintios 6, 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios?
Esto significa que en la antigüedad el Espíritu venía sobre alguna persona específica cuando Dios lo mandaba. Pero en el presente, desde el momento en que alguien acepta al Señor, el Espíritu Santo viene y hace morada en él. ¿No le parece maravilloso? Es un error cuando un pastor, predicador, cuando alguien que canta dice: hemos venido aquí a la casa del Señor. Eso es un error y es mentira, porque esta no es la casa del Señor, es usted y soy yo. Donde el Espíritu habita es dentro suyo, y cuando estamos todos unidos, por eso podemos hacer un fiestón, ¿verdad? Porque estamos toda la casa del Señor unida. Usted es un bloque, yo soy otro bloque, y el edificio se levanta puros bloques humanos. No es este lugar, no es ese techo ni este piso. Me hace gracia porque la gente dice: mire lo que hizo, y en la casa de Dios. Esta no es la casa de Dios, es usted. Usted tiene que cuidarse de lo que haga en cualquier lugar donde esté, porque la casa de Dios, la iglesia de Dios viviente, es el lugar donde usted está en cualquier lugar de este mundo. Alégrese, tiene que alegrarlo, porque el Espíritu habita dentro suyo como un sello de pertenencia de Dios. Usted y yo le pertenecemos a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque dentro nuestro hay un sello que dice propiedad privada del Señor Jesucristo. Eso es bueno, eso es extraordinario. Ahora, una cosa es que el Espíritu habite dentro nuestro, y otra cosa es vivir lleno de la plenitud del Espíritu. Es más que hablar en lenguas. Para algunos estar lleno del Espíritu es dar vueltas, caerse y levantarse. Es más que un mover espiritual. La llenura del Espíritu tiene que ver con voluntad. Es si usted de verdad se ha rendido a la guianza del Espíritu o no. Es si usted de verdad, cuando el Espíritu le exhorta, hace caso. Cuando le corrige, se deja corregir. Allí en la acción, cuando usted entrega su voluntad, está evidenciando que su vida está llena del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es más que sentir. El Espíritu de Dios es transformación en la voluntad. Y eso es diferente, muy diferente de verdad. ¿Puede alguien donde habita el Espíritu, puede esa persona dejar de ser dirigida por el Espíritu? Sí. A ese se le llama el cristiano carnal, inmaduro, chuletón, bistec de 5 pesos. Ese tiene nombre. Es el creyente que aceptó a Jesús, el Espíritu mora en él, pero no se llena constantemente de él, no rinde su voluntad a él. Entonces, ¿de qué sirve que siga al Señor si al final no le va a hacer caso al Señor? ¿De qué sirve que diga yo te amo si a la hora de la verdad él no está? ¿De qué sirve si que le diga envíame a mí si cuando él lo manda no va? ¿De qué sirve? De muy poco en realidad. Entonces, debemos tener al Espíritu, sí, pero doblegar nuestra voluntad delante de Él, todavía mejor, ¿verdad? Como tiene que ser. Ahí veremos entonces a una persona llena del Espíritu Santo. Y yo quiero compararme a la luz de Juan el Bautista, porque si alguien encuentro en la Biblia lleno del Espíritu de Dios, es Juan el Bautista. Entonces voy a hablar de 3 características, tiene muchas más, pero quiero enfocarme en 3 porque es todo el tiempo que me da para predicarles en este ratico. Voy a hablar 3 características de Juan el Bautista, de una persona de verdad llena del Espíritu Santo. Porque si de verdad encontramos en nosotros eso que tenía Juan, dése por satisfecho y dele gracias a Dios, porque el Espíritu habita en usted en toda su plenitud. ¿Le parece? Amén, amén, aleluya, de Dios. Número 1, una persona llena del Espíritu Santo es una persona revestida de humildad. Mire, ya en serio, o sea, no levante la mano, pero en serio, ¿cuántos quedaron ya por fuera? Qué cosa terrible. Esto del orgullo, por Dios, qué cosa más espantosa esto del orgullo. Aun cuando creemos, decía aquel predicador, que ya somos humildes y lo hemos logrado, nos sentimos orgullosos de la humildad. Mire, aún allí, en esos momentos, porque si algo cuesta en la vida es erradicar aquello que se llama orgullo. Ya le voy a explicar qué es esto. Juan capítulo 1 verso 19.
Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era él. O sea, los judíos de Jerusalén ni siquiera tenían el valor de hablar con Jesús, sino que mandaron emisarios. ¿A quiénes mandaron? Bueno, a los religiosos del momento, y llegan allí donde Jesús. Él inmediatamente le preguntan: ¿quién eres tú? Y Juan el Bautista responde: Cristo no soy. Curioso, porque no le estaban preguntando si él era Cristo, le estaban preguntando quién era él. Y él responde: Cristo no soy. Adelantándose a sus fatídicos corazones, les dice: si quieren de verdad compararme con aquel, no, ese no soy yo. Entonces dice la Biblia que le pregunta en el verso 21: ¿quién eres entonces? ¿Acaso Elías? Qué lindo que a uno lo comparen con Cristo o con Elías. ¿Qué hubiera hecho usted? Bueno, Elías no soy, pero que me parezco, me parezco. Además, él vino en el poder de Elías. Él pudo haber dicho algo, ¿verdad? Recuerdo una vez que me contaba un buen amigo que estuvo en una iglesia ahí en Sudamérica, en una pequeña reunión antes de entrar, y qué sé yo, habían varios pastores reunidos, y le preguntaron: hermano, ¿cuántos miembros tiene usted de su iglesia? Y él dijo: yo no estoy en ese debate de cuántos miembros, y además muy feo, porque si la iglesia de uno ha crecido, va a hacer sentir mal a las demás iglesias, no está bien. No, hemos crecido, pero ¿cuántos? Que hemos ahí vamos, decía él, por tratar de ser humilde. Entonces al final: pero cuéntenos cuántos. Y él dijo: bueno, gracias a Dios 4,000 miembros, cuenta el pastor amigo, o 4,500, qué sé yo. Y ya todos hicieron silencio. El otro que estaba al frente dice: qué bueno, hermano, gracias a Dios, la mía va por 30,000. Él quería ser humilde. El otro preguntó para decir lo que él tenía. Mire qué cosa más horrenda. Pero a veces nos pasa, parece que se están contando cabezas de ganado. ¿Cuántas cabezas de ganado tiene usted? 38. ¿Qué cosa? ¿A quién le importa? Es un asunto de orgullo, de puro orgullo en realidad. Lo cierto es que Juan el Bautista no es Cristo, dice él, no es Elías, dice él, y lo sigue: bueno, no es Cristo, no es Elías, ¿eres el profeta? ¿Y qué responde? No. Y aquí la pregunta del millón, gente. Verso 22, entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Qué buena pregunta. ¿Cómo te ves? Eso tienes que responderlo. La mayoría de las personas contestan qué tienen, no cómo se ven, no quiénes son. Porque a veces lo que tenemos nos da identidad. ¿Cómo te ves a ti mismo? Soy un empresario famoso. ¿Cómo te ves? Como el graduado de la universidad. ¿Cómo te ves a ti mismo? Como un hombre que tiene un matrimonio extraordinario. ¿Cómo te ves a ti mismo? Mire, del Saprissa, eso sí es orgullo. ¿Cómo te ves a ti mismo? Qué buena pregunta. Recuerdo que fui a Ecuador a predicar, esto lo he contado y me apena un poco porque a veces pasan estas cosas. El predicador que tenía que ir de aquí de Costa Rica no podía, entonces me llamó, me pidió que si yo lo podía suplir, yo encantado, entonces fui para allá. Cuando llegué a predicar, la iglesia como de 100 años, lindísima, todo el aniversario, el pastor me presenta, yo creo que se equivocó o de predicador o de presentación. Pero a quien presenta no era yo. De Costa Rica, y lo anunció así, ¿verdad? Como un partido de fútbol. El pastor Marco Vega. Yo estoy ahí sentado, ¿verdad? Vestido así de traje entero, de traje pastel, mire, con la Biblia, tamaño fariseo. Ahí estoy yo sentado en paz, y antes de levantarme continúa. El psicólogo, el teólogo, doctor en divinidades, conferencista, y solo faltó urólogo. Mire, me puso de todo. Yo vuelvo a ver para atrás, dije: debe ser otro Marco Vega de Costa Rica, porque ese que anunció yo no soy. Lo que pasa es que la gente aplaudió de pie, con la cara como Pac-Man así. Y yo subí, un poco asustado, contrariado, tomo el micrófono, toda la gente de pie seguía aplaudiendo por ese artista que acababa de llegar. Era yo. Entonces me hice la pregunta: ¿qué debo hacer? Seguir el juego, porque sonó bonito, se siente uno bien, o decir la verdad. ¿Qué creen que hice? Sonó bonito. Mire, no, sí dije la verdad. Sí dije la verdad. Lo que pasa es que la verdad me costó un precio.
Yo dije, hermanos, disculpen, pastor, disculpe, pero creo que se equivocaron de presentación. Yo solo soy Marco Vega, un simple pastor y más simple que pastor. Hasta el chiste sonó raro porque nadie se rió. Y sonó, así hicieron ese montón de filisteos, mire, así, creo que ha sido la predicación más fea que he dado en mi vida, porque me desconecté aquí en la cabeza y prediqué pensando en mire, así prediqué. Lo cierto es que Juan el Bautista, él entiende que la grandeza no está en él, que él tiene que apuntar solamente al único que tiene grandeza. Y dice, no me vean a mí, yo solo soy uno que anuncia el mensaje de aquel del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, de aquel que cuando viene va a bautizarlos a ustedes con el Espíritu Santo y fuego. Jamás en la vida soy él, yo vengo a anunciarlo a él. Él es el grande, el poderoso, el santo, el que viene detrás de mí. Nunca habló de él, no le importaba a él, le importaba a Jesús. Alguien humilde en realidad no pasa pensando en sí mismo, pasa pensando en él y en el reino de los cielos. Por eso hay momentos en la vida donde encontramos de verdad a gente que es muy sufrida, muy insegura, con estos sentimientos de inferioridad, autorrechazo, orgullo. Están tan ensimismados que creen que la vida se trata de ellos. Y quiero que sepa que el orgullo se esconde en los grandes logros y también se esconde en no tener nada. Hay gente muy orgullosa porque tiene de todo y hay gente muy orgullosa sin tener nada. El orgullo no tiene que ver con cuánto tengo. El orgullo es una actitud del diablo que se mete en el corazón y nos hace sentir que la vida se trata de nosotros. El orgullo es aquel que nos hace amarnos más a nosotros mismos que al mismo Dios. ¿Cómo te das cuenta? Cuando amas más tus deseos sexuales que a Dios, el adulterio, las adicciones. Cuando dices mi cuerpo, mi decisión, eso es orgullo. Mi cuerpo, la decisión de Dios. Cuando amas ser cualquier cosa por encima de lo que Dios ha dicho. Cuando amas más tus posesiones, tus logros, eso es orgullo. Te está diciendo, eres el dueño de la historia. La humildad te dice, el dueño de la historia es otro. He escuchado gente que le dice a uno muy simpáticos, ay pastor, vieras, es que yo si algo tengo es orgullo. ¿Sabe lo que están pidiendo? Martillo. Porque cuando alguien es muy orgulloso suele el cielo quebrarle por completo para que pueda Dios usarlo. Dios usa a los humildes, da gracia a los humildes, pero a los soberbios y orgullosos los tiene distantes. Ahora sí, ¿cuántos de aquí dicen, uy hermano, vieras que orgulloso soy yo? Ese busca martillo. A Saulo orgulloso, iba persiguiendo cristianos, lo tiró el Señor del caballo y ahora ciego, aquel matón debe dejarse guiar por otros. Moisés 40 años lo mandó a Madián y lo hizo un hombre, Dios lo llama el más humilde sobre esta tierra. Pero allá en Madián aprendió lo que significaba la humildad, le quebró el orgullo. A Nabucodonosor, rey feo, con un nombre más feo todavía, se hizo una estatua de sí mismo. Hay que ser demasiado orgulloso para estar siendo una estatua de uno mismo, pero la hacemos todo el tiempo. Cuando hablamos de lo que logramos, de lo que hacemos, de lo que somos, ahí nos llenamos de orgullo. Mire, me hace mucha gracia el pleito que hay mundial de fútbol. ¿Quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo? Messi, por supuesto. Lo cierto es que cuando le preguntan a Cristiano Ronaldo, ¿lo han visto hablar? Mire, es un monumento al orgullo. Qué cosa más terrible. Hace gracia, o sea, es que hace gracia. Un día le cuento. Lo cierto es que cuando alguien dice soy muy orgulloso, definitivamente tiene un problema en su corazón. Colosenses capítulo 3 verso 1. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Saben qué dice Juan el Bautista? A él le toca crecer y a mí menguar. ¿Sabe qué dice 1 Corintios 1:27 el apóstol Pablo hablando de este tema? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios.
Y Primera de Corintios 4:7, ¿quién te hace superior? Dice la Biblia, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Quién tiene trabajo acá? ¿Quién tiene trabajo? Levante la mano. Se lo dio Dios. Y usted dirá, bueno, pero yo soy el que me esfuerzo, ¿cierto? ¿Quién tiene aire de gratis? Se lo dio Dios. ¿Y quién cree usted que le da al hombre la fuerza para que trabaje? Se la da Dios. ¿Quién se levantó hoy y estaba en una casa bajo un techo? ¿Quién? Esa se la dio Dios. ¿Y quién tuvo la dicha de sentarse ante un cafecito, un fresquito y algo que humeaba ahí llamado desayuno? ¿Quién? Ese se lo dio Dios. ¿Y quién pudo salir de vacaciones en diciembre? Esas se las dio Dios. ¿Quién no pudo salir? Que te quedaras en casa. Es un placer de tener casa. Eso se lo dio Dios. Que pensó que me iba a quejar. Mire, todo lo que tenemos viene de Dios. ¿Quién tiene carrera universitaria? Dios. Una empresa. ¿Quién tiene una empresa? Aquí una pequeña, mediana o gran empresa. ¿Quién la tiene? Levanta la mano. Dios. Carro, casa. Esposa, esposo. ¿Por qué Dios? Dice alguno. No haga eso. Sea orgulloso, caramba. Yo jugué en Dos Pinos, le he contado en fútbol sala, cuando el fútbol sala era de verdad. El de ahora no, el de verdad. Papi fútbol. Cancha de esto, bola que era un bloque de concreto, pequeñita, y tenis Bilsa. Yo no sé si existen todavía, que en la punta era una cosa así como, usted le caía ahí un bloque y usted no le pasaba nada, era una cosa terrible. Yo jugué cuando se jugaba de verdad y me lesionaron de verdad. De 2.500 personas de Dos Pinos, yo fui uno de los elegidos para la selección. No era tan malo cuando eso. Reconozco que han pasado los años y la vida cambia, pero cuando eso, recuerdo que me quebraron este dedo de acá, entonces pasé 3 años fuera de canchas, ¿verdad? Cuando después de que volví otra vez, según yo, a jugar, nunca olvido que ya después ya yo no estaba en Dos Pinos, pero el entrenador que me había conocido, se había salido de Dos Pinos, me buscó y me encontró. Marco, me dice, tenía años de andarlo buscando, tengo un equipo ahí en primera división y quisiera que usted juegue con nosotros, es usted el que nos hace falta. Y yo, bueno, para gloria de Dios, aleluya, ¿a qué hora llego? 3 años sin jugar, sin entrenar, sin nada. Pero cuando uno está chiquillo, uno piensa que uno es el rey del mundo, dijo DiCaprio. Y me fui a jugar. Me presenta a todos los compañeros. Mire, el otro equipo ya está en la cancha. Yo llego con las tenis nuevas, que las compré grandes, las únicas que había, un número más. Me presenta con todos. Y me presenta así. Él es Marco Vega. Era nuestra estrella en Dos Pinos. Ustedes van a verlo jugar encima. Ustedes van a ver lo que este juega. ¿Se acuerda que yo le decía que alguien nos faltaba? Era él. Todos los chiquillos emocionados viendo, ¿verdad? A Cristiano Ronaldo. O sea, y yo también, ya yo dije, hay que hacer honor a la publicidad. Ahí sí lo dije. Entré sin aire. Eso de que entras y comienza a ahogarse. Bola que me daban, bola que ponía mal. En un toque me paré en la bola y caí de trasero. Y yo decía, Dios mío, ¿qué me pasa? Yo estoy peleando conmigo mismo, ¿verdad? Los compas de la banca viendo, me volvía a ver el entrenador los volvía a ver a ellos como diciendo, este no es. El único tiro que tuve hacia el marco, le di tan duro que lo que salió fue la tenis volando. La bola se fue para otro. La tenis entró. Toda la gente del otro equipo miró la tenis donde iba volando, soltaron a reír. Entonces, ¿qué hace uno? Lo que hacen los profesionales, hacerse el lesionado. Ay, un tirón, profe, le dije, un tirón. Mentira.
agarré la tenis, me salí solo y cuando me senté, se me acerca el entrenador y me dice: Marco, ¿qué le pasó? Usted era bueno. Viejo infeliz. ¿Sabe qué es lo que pasa? Orgullo. Porque al orgulloso se le quiebra hasta que sea humilde. Y en el reino de los cielos nadie está por encima de nadie. Así que levante la mano con dignidad si le queda alguna. ¿Quién es aquí orgullosillo? Levante la mano, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Bueno, sale martillo, sale martillo. Número 2. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona revestida de valentía. Es una persona valiente. Juan el Bautista fue el mensajero que Dios envió antes de su primera venida. La iglesia es Juan el Bautista. Es el mensajero que Dios ha puesto en esta tierra antes de su segunda venida. Valentía tuvo Juan el Bautista para predicar. Porque resulta que Juan el Bautista no fue políticamente correcto. Juan el Bautista fue bíblicamente verdadero. A él no le interesaba quedar bien con la gente, en realidad, ni acomodar el discurso. Le interesaba proclamar la verdad de Dios. Mateo capítulo 3 verso 7 aquí lo demuestra. Le dice a la gente que estaba bautizándose: camada de víboras, ¿quién les dijo que podían escapar del castigo que se acerca? Denunció el atropello de la religiosidad del momento. Hoy podría Juan el Bautista pararse aquí y decir algo como esto: cristianos y líderes con guardaespaldas. ¿De dónde salió eso? Inalcanzables, gente de iglesia persiguiendo el dinero, la fama, el poder, y algunos cobrando por coberturas espirituales. Un pastor dijo que los que habían tenido la cobertura de él no murieron en el COVID, pero todos los pastores que murieron fue porque no estaban bajo su cobertura. Señor del cielo, todo esto que le estoy mencionando lo hubiera dicho Juan el Bautista y les hubiera llamado los antilíderes del reino de los cielos. Y no tenía ningún problema, porque él era defensor de la verdad, no de quedar bien. Juan el Bautista, número 2, tuvo valentía para mostrar el camino. Mateo capítulo 3 verso 8 dijo: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No es solo ir a una iglesia, no es solo cantar las canciones que ya me sé, ni dar un poquito. Tiene que ver con que su vida y sus acciones muestren a Jesús. Todo lo que usted hace muestra a Jesús, ¿o no? Y él lo que está diciendo es: nuestras acciones, nuestra vida tienen que mostrarlo a Él. Todo lo que hacemos tiene que mostrarlo a Él. La forma en que nos comportamos, que tratamos, que miramos, la forma en que nos enojamos, la forma en que nos vestimos. Todo tiene que honrar al Señor. Todo lo que hacemos en esta vida debe honrar al Señor. Número 3, ojo, Juan el Bautista tuvo valentía para denunciar el pecado. Mateo capítulo 6 verso 18. Juan le había estado diciendo al rey Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. ¿Sabe qué hizo el rey Herodes? Se robó a la esposa del hermano y la metió en el palacio y se la dejó. Y apareció Juan el Bautista y le tocaba el portón: mire, don rey, pecador, cochino, suelte a esa señora que no es suya. Hoy le diríamos a Juan el Bautista: vive tu vida y deja a los demás vivir la suya. ¿A quién le importa lo que yo haga? Hoy le diríamos cosas como esas. Pero resulta que el creyente lleno de la verdad de Dios denuncia el pecado. Somos llamados a denunciar el pecado. Ahora, si alguien lo quiere escuchar, bueno; si no, es asunto de él. El cristiano lleno del Espíritu no puede callarlo. Permítame adelantarle algunas cosas. Sigue siendo pecado el adulterio, aunque sea por amor. Sigue siendo pecado la unión libre al compromiso serio del matrimonio.
nos llamó el Señor. Sigue siendo pecado la pornografía, se llama inmoralidad sexual. Sigue siendo pecado cualquier relación diferente fuera al hombre y la mujer establecida por Dios. Eso es pérdida de la identidad. Sigue siendo pecado la mentira, aunque sea blanquita. Sigue siendo pecado la ira explosiva, aunque usted y yo la queramos justificar. Sigue siendo pecado abandonar a los hijos porque me divorcié. Son sus hijos. El creyente lleno del Espíritu llama pecado lo que es pecado, independientemente si la cultura lo acepta o no, independientemente si hacen una ley para cambiar las leyes de Dios o no. El creyente lleno del Espíritu no le preocupa, tiene un compromiso con la verdad de Dios, y esa es la verdad que va a proclamar toda su vida. Lo cierto es que para proclamar esa verdad tiene que vivir esa verdad. Permítame contarle que esto de denunciar el pecado va en todas las vías. ¿Conocen a mi hermano Julio? Sí, no lo conoce. Si a todos les ha vendido un cuchillo. Mire, Julio es muy particular. Resulta que alguna vez en la vida yo quise ayudarle en toda su problemática. Lo que pasa es que uno a veces cree que la ayuda que uno da es ayuda y a veces no es tan ayuda, porque depende de lo que uno haga, más bien entorpece. Yo recuerdo que ya en uno de los últimos internamientos él seguía recayendo, entonces yo estaba muy angustiado y dije: yo tengo la solución, yo le voy a conseguir trabajo. Entonces busqué un lugar y le conseguí trabajo, y voy a hablar con el jefe para que no le pague a usted, sino que me pague a mí, y así yo le administro la plata, porque usted no sabe, cada vez que le llega salario lo despilfarra, y además yo le voy a conseguir un cuartito donde dormir y le voy a comprar las cosas. Entonces le compraba una plancha que era como de juguete porque después la vendía, y le compraba, mire, un hornito para que el más malo que existiera, y la ropa ahí de American Chicas, porque yo decía: si le doy algo que tenga valor, lo vende. Entonces dije: yo le voy a ayudar. Entonces llamaba al trabajo: ¿está trabajando ahí, verdad? Sí, sí, aquí está. Ok, hoy pagan. No le di un 5. Entonces yo le decía: aquí están los pases exactos. Llegaba al otro lado, llamaba yo al señor de la casa: ¿ya llegó? Y me decía: no, no ha llegado. ¿Qué se hizo? No, ya llegó. Ah, bueno, ¿verdad? Al otro día lo llamaba: ¿amaneció? Sí, todavía está acá. ¿Y el sartén está? Sí, ah, bueno, no lo ha vendido. En serio, hoy suena vacilón, pero no lo era. Resulta que en medio de todo, un día me llama el dueño de la casita: pastor, disculpe, pero su hermano se fue. ¿Cómo que se fue? Si este era el plan. No, se fue, se llevó las ollillas, seguro las vendió, porque se fue y se llevó todo lo que había, que eran 3 cosas. Otra vez, qué triste. Hablé con un amigo, líder de un grupo de restauración, y él me dijo, serio y sin más, sin anestesia: corte el cordón umbilical, usted lo está haciendo mal, suelte a su hermano ya. Qué mal me cayó, porque todo lo que yo estaba haciendo era bueno, por lo menos tenía buena intención, pero no estaba dejando a Dios trabajar sobre la vida de él. Hasta que no lo suelte, no vas a ver un milagro en él. Me pasó a mí y le ha pasado a tantos, que todo el mundo quiere ayudar. Suéltelo, no le toca a usted. ¿Cuántos años tiene él? Y yo apenas 35. Mire, ni que tuviera 6, era un viejo arrugado. Con todo el dolor lo busqué y le dije: hoy suelto tu vida, corto el cordón umbilical. Hasta le hice así. Mi hermanillo, ¿cómo que? No, es que ahora, ¿qué voy a hacer? No sé. ¿Y si me muero? Ya, espero que te vayas para el cielo. ¿Y si no sé? Ya, es que yo no puedo. Ese fue el día en que se dejó ser tomado por el Señor. Y de eso han pasado ya 17 años para gloria de Dios. ¿Qué hizo él? Entendió que le tocaba a él buscar a Dios con toda el alma, que le tocaba a él encontrarse con Dios, que le tocaba a él dar los pasos, que le tocaba a él ser grande ya de una vez por todas. Y justamente eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos da la valentía para enfrentar la vida como tiene que ser. En medio de una iglesia que calla a veces, y en medio de una iglesia donde se escucha tanto atropello y tanto dinero y tanta cosa, qué bueno es que Dios sigue poniendo su voz en cada lugar donde uno no puede llegar. Le doy varios ejemplos. Resulta que ahora Daddy Yankee anda predicándole a los reggaetoneros.
Interesting, ¿no le parece? Por otro lado, un muchacho, Rigoberto Hidalgo de Costa Rica, anda confrontando a los ateos en toda Latinoamérica. Denzel Washington, mi actor favorito, ahora convertidísimo al cristianismo. Juan Luis Guerra, para el concierto y dice: Jesucristo es el Señor y Salvador de mi vida. En medio concierto. Keylor Navas tiene una fe fuerte y mucha gente alrededor de él ha visto que él muestra a Dios con su fe. Agustín Laje lo usa para hablar a los intelectuales. Usted podría cuestionar los métodos, pero no puede negar que Dios pone su voz en todos aquellos lugares donde nosotros no podemos llegar. Me recuerda de verdad que Dios es soberano, sabio y hace lo que Él quiere. Y esto me lleva al último punto del segundo punto. Juan el Bautista tuvo la valentía para vivir como un consagrado de Dios. Todavía no era, pero es que él creo que entendió el tercero. No importa. Pasa, hermano. Está invitado a las bodas del Cordero. ¿Saben qué es la palabra consagrar? Es tomar algo que estaba en medio de esto y apartarlo para una misión especial. La consagración lleva separación, pertenencia y propósito. Lleva las tres cosas. Aquí en la iglesia hemos separado, consagrado parqueos para personas con discapacidad. Por ahí siempre hay alguien que quiere meterse a esos parqueos y hay que decirle: señora, señor, cálmese, ese no es para usted. Está apartado para otra persona. Está consagrado, apartado. No lo puede usar cualquiera aunque se enoje. Es para otra persona. Reciba aquel que se enojó este último fin de semana. Ya me dijeron. Lo cierto es que es lo mismo. Es lo mismo. Usted y yo hemos sido apartados, consagrados. ¿Vivimos como apartados y consagrados? Porque el Espíritu Santo nos da la valentía para vivir así. Entonces usted está casado y aparece una muchacha allí que le coquetea y usted dice: disculpe, pero este espacio está apartado, está consagrado y tiene dueña, Jacqueline Rojas. Nadie más entra aquí, amén, aunque usted se enoje. Ay, demasiado, ¿verdad? Demasiado. Le quieren hacer un negocio imprudente, usted va a ganar más y usted: ay, disculpe, es que en este parqueo sus negocios no caben. En este parqueo solo caben los negocios buenos. ¿Sí me explico? Este parqueo, usted y yo, tienen un uso especial, reservados para todo lo que sea del Señor Jesús. Así vivió Juan el Bautista. Eligió y tomó la valentía del Espíritu para vivir como un consagrado de Dios. Y eso me parece extraordinario, porque podríamos permitir que en nuestro parqueo entre quien sea. Y número 3, ahora sí termino. Es una persona revestida de poder, léalo por favor, para enfrentar el sufrimiento. ¿Usted sabe que una de las cosas que más necesitó la gente en la antigüedad era esto? Era el poder de Dios para enfrentar el sufrimiento. Porque si algo tenía el cristiano del primer siglo era que éste sufría en serio. Traiciones, los discípulos muertos todos por causa del evangelio. Los primeros cristianos los usaban como gente que iban a asesinar en el circo romano. Eran perseguidos y ellos necesitaban el poder de Dios para no renunciar a su fe en tiempos de persecución. Y solo el Espíritu Santo les daba ese poder. Una persona llena del poder del Espíritu es humilde, es valiente y tiene este poder para los tiempos duros, difíciles. Permítame hacerle un recuento de Juan. Juan el Bautista no fue aplaudido. Nadie le aplaudió. No buscó fama, poder, títulos. No exigió cantidades X de personas para poder enseñar, porque alguien lleno del Espíritu es alguien que renuncia y no exige. Juan el Bautista no fue aceptado por la religión del momento. Le decían: ni es Elías, ni es Juan, ni es... Entonces, ¿para qué bautiza? O sea, ¿y quién es usted para que ande bautizando? No lo aceptaban tampoco. Juan el Bautista no fue escuchado por Herodes.
La esperanza cuando uno le enseña a alguien, o cuando uno atiende consejería, o cuando uno predica, es que la gente te escuche. Juan el Bautista tenía la esperanza de que Herodes le dijera: ay sí, Juan, definitivamente, señora, salga de aquí, usted es la esposa de mi hermano, perdón todo el pueblo, que pecador soy. Nada hizo, más bien lo mató. Y usted dice: ¿y qué propósito había detrás de todo eso? Bueno, el propósito estaba claro. Dios siempre tendrá un mensaje para el pueblo, aunque el pueblo no lo escuche, para que el día del juicio no digan: nadie me habló. Sí se le habló, sí se le habló. La persona que cae en adulterio, sí se le ha hablado, muchas veces se le ha hablado. La persona que cae en pornografía, sí se le ha hablado. La persona que miente, sí sabe que es mentira. No es que no saben, que se brinquen las cosas es otra cosa. Pero Dios siempre quiere que haya profeta en el pueblo, que su palabra se oiga. Si la gente se la brinca o no es cosa de la gente, pero siempre quiere que en el día del juicio nadie pueda decir: nunca me dijeron, nunca me hablaron, yo no sabía. Sí sabíamos y tomamos decisiones, a veces no las mejores. Juan el Bautista, ¿no le permanecieron los discípulos? Porque él mismo lo decidió así. Va Jesús caminando y dice: ahí tienen al Cordero de Dios, le dice Juan a sus discípulos. A él vayan y lo siguen. Se quedó encima solo con un par cuando fue a la cárcel. Juan el Bautista no fue visitado en la cárcel. Siempre ha sido una de mis historias más conmovedoras, porque Juan el Bautista no se le cayó la fe. A pesar de que tuvo sus dudas, él seguía creyendo en Dios. Y ahí en la cárcel siguió amando a Dios con todo el corazón, a pesar de que nadie lo fue a ver, ni todos los que bautizaron lo fueron a ver. Juan el Bautista fue valiente para morir por Jesús. Joven. Realmente el ministerio de Juan duró 6 meses. Pero miren lo que dice Jesús de Juan: es más que un profeta. Qué violencia. Es mi mensajero. Es una antorcha que alumbra el camino. Entre los mortales nadie es más grande que él. Es un valiente que arrebata el reino de los cielos. Es el Elías que había de venir. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Puede que su trabajo en la tierra sea muy pequeño, pero su influencia tocará generación tras generación. ¿Cuántos millones de personas habrán escuchado los mensajes que hablan de Juan el Bautista? Hoy ustedes, de un hombre que solo estuvo en esta tierra 6 meses, haciendo la voluntad de Dios como tiene que hacerse. Hoy le hablo a 3 tipos de personas. Número 1, al orgulloso. Me incluyo. No nos deja nada en realidad. Y es necesario golpear. Pablo decía: yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Pablo decía: sé de un hombre que subió al cielo, pero de ese no me puedo gloriar, hablando del mismo. Si algo Dios quiere ver en su pueblo es gente humilde, que sean capaces de quitarse de encima la grandeza y de dar la grandeza a Él. Número 2, quiero hablar de la gente que tiene temores, porque Dios nos llamó a la valentía, a tener valentía para enfrentar, para avanzar, para predicar, no a escondernos. Y a veces y solo a veces nos metemos tanto en esta sociedad que todo nos da miedo. El hoy nos da miedo, el mañana nos da miedo, el hablar nos da miedo, el decir lo que pensamos nos da miedo, el decir la verdad de Dios mejor la callamos. Y 3, quiero hablarle a aquel que pasa por esos momentos de sufrimiento, para decirle: no solo usted los pasa, pero sí le aseguro que si estás lleno del Espíritu Santo los podrás sobrellevar, porque eso da el poder del Espíritu. Fuerza, valor, coraje, para que nada te tumbe, y para que aún aquello que es lo más grave que te ha ocurrido, Dios lo use para glorificarse y formar mejor tu carácter todavía más. Le pido que se ponga de pie, por favor. Vamos a orar. ¿Podrías ponerle a ellos un poquito acá para escucharlos, por favor? Le invito a que cierre sus ojos un minuto, por favor.
Padre, he compartido lo que está en tu palabra. Encontramos a este hombre, Juan, lleno de valor, lleno de humildad, y cómo soportó el sufrimiento. Encontramos a este hombre lleno de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos lo mismo. Queremos de tu Espíritu, Señor. No solamente que habites, sino vivir llenos de tu presencia, siendo guiados por ti. Señor, por favor, ayúdanos. Porque cuando escuchamos prédicas como estas y miramos nuestras vidas, algunas cosas no están en su lugar. A veces, y solo a veces, Señor, hemos construido nuestra imagen alrededor de lo que tenemos o lo que hacemos. Pero nuestra imagen está en ti. No era lo que hacemos o lo que tenemos, es lo que tú has hecho. Si de algo debemos gloriarnos, es del Dios que tenemos, del Dios que nos da todo para vivir, para existir, y aún los sueños. Ayúdame, Señor, a ser valiente, a que puedan escuchar tu voz, en mi familia, con mis amigos. Ayúdame, Señor, a ser esa voz tuya en medio de cualquier lugar, de mi universidad o trabajo. Que tenga yo la valentía del cielo, Señor, que tuvo Juan. Que preste yo mis labios para que tu Espíritu hable a los demás, para que traiga consuelo, confrontación, lo que sea que necesite. Y para también dejarme guiar por otros, dejarme exhortar por otros, y que escuche yo tu voz en el camino. Y oramos a aquellos, Señor, que en algún momento hemos sufrido. Si hoy estás de pie, sigue siendo por la misma razón. Su Espíritu te ha sostenido. Si hoy estás de pie, sigue siendo la misma razón. Su gracia te ha sostenido hasta hoy. Y Él promete sostenerte hasta el final. Hay una canción bellísima que cantamos anoche. Si se la sabe y los de Produ la tienen, todavía mejor. Vamos a ver si podemos cantarla ahorita. Y ahí, mientras tanto, usted medite en el Señor y dele gracias por su presencia y por su amor. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo es, puedes decirlo, ¿de quién temer? Levanta tus manos y dilo. No me soltarás
me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Una vez más, no me soltarás, Señor. En la calma o la tormenta, en lo alto, no me soltarás, Dios. Si con usted tiene que ver la enseñanza y es de alguno de los tres que nombré, ahí donde está, levante su mano en alto y dígale: Señor, lléname de tu espíritu. Hazme una persona humilde, no buscadora de puestos, ni de fama, ni de orgullo y prestigio. Hazme una persona humilde, que lo que busque sea tu gloria. Dame la valentía que viene de ti. Esa, Señor, que me hace caminar a pesar del temor, que me hace avanzar a pesar de los obstáculos, y sobre todo que pueda yo enfrentar los momentos de sufrimiento con humildad, entendiendo que en tus procesos construyes mi carácter. Puedes decirle a Dios: lléname de tu espíritu, lléname de tu gracia, te entrego mi voluntad, guíame, cambia mi corazón, exhórtame, lo que tengas que hacer conmigo, pero que mis decisiones muestren mi devoción a ti, Señor. Oramos, Padre, en esta mañana, dándote a ti la gloria, la honra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amados, Dios les bendiga. Que la paz del Señor os acompañe.